Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar en esta segunda parte de la primera clase de la materia, en donde estuvimos discutiendo sobre la perspectiva de Michel Foucault, considerada una de las narrativas más clásicas en torno de el surgimiento y consolidación de la pena privativa de la libertad, de la prisión. Y en esta oportunidad vamos a discutir acerca de la segunda de las narrativas o enfoques teóricos, que es la marxista, y está de alguna forma resumida en el texto clásico Pena y estructura social, publicado en el año 1939 por Georg Ruske y Otto Kirchheimer, ambos autores alemanes que integraron la conocida Escuela de Frankfurt alemana. Estos autores trabajaban entonces en la década del 30 en el Instituto Internacional de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, que fue cerrado muy rápidamente en el año 1933 y generó que parte de sus integrantes debieran emigrar a los Estados Unidos y se radicaran en Nueva York y siguieran desarrollando sus trabajos desde institutos de investigaciones de la Universidad de Columbia. Es un texto sumamente significativo para trabajar la historia de la prisión y tiene, por supuesto, un marco teórico marxista, justamente porque sus autores provienen de la Escuela de Frankfurt y esa es su perspectiva o el enfoque que le han imprimido a sus trabajos. El texto comienza con una discusión que de alguna forma nos va a conducir a las tesis o nos va a dar algunas pistas de cuáles van a ser las tesis principales que se van a trabajar en la obra, porque va a comenzar con una crítica de ambos autores a lo que ellos reconocen como los académicos o juristas liberales, que sostenían que el fin de la pena era la protección de la sociedad, es decir, que el objetivo de la pena era la defensa de la sociedad. Estos autores van a decir que eso es una falacia y van a hacer un giro novedoso, que es incluir a la dimensión política en el análisis del ejercicio punitivo de una sociedad. Y por ende lo que van a decir es que la pena no va a estar orientada a defender a la sociedad, a proteger a la sociedad en su conjunto, sino que lo que en realidad va a buscar es defender el conjunto de valores sociales que los grupos dominantes al interior de un Estado consideran que son los más legítimos o los más válidos para el conjunto de una sociedad. Es decir, entonces, van a introducir la dimensión política, en clave marxista, por supuesto, y lo que van a decir es: quien castiga es el Estado es el instrumento de dominación de clases por excelencia, y quienes lo manejan o quienes lo gestionan son los grupos dominantes, las clases dominantes, y lo que la pena va a estar protegiendo van a ser entonces los valores sociales que esos grupos en particular consideran son los mejores para el resto de la sociedad. Lo que se produce desde la lectura liberal de la pena, desde los juristas liberales, es una confusión entre medios y fines. Y a lo largo de la historia, van a decir Ruske y Kirchheimer, los medios para la defensa de la sociedad, por ende las penas, a lo largo de la historia, han variado en función de distintos criterios: la tradición, el nivel de conocimiento, las condiciones sociales, las condiciones económicas de las instituciones estatales en un momento dado. En este sentido, propone poder hacer una relectura de las penas corporales aplicadas en las sociedades feudales europeas hasta el siglo XVII, principios del siglo XVIII, y leerlas ya no como una característica de la barbarie, del sadismo, del salvajismo de una sociedad, sino poder entenderlas como las vías que en ese momento se consideraban más legítimas y más eficaces para la protección de los valores sociales de la época.
Y entonces lo que nos va a adelantar en esta primera parte del texto va a ser esta idea tan importante para la lectura marxista del surgimiento de la prisión, que nos señala que el tipo de pena, el tipo de castigo, las formas de castigo, están estrechamente vinculadas a los valores culturales de un Estado. Y entonces de esa forma van a introducir la dimensión política y la dimensión histórica, además de esa relación, de esa vinculación. El objetivo del trabajo entonces, de esta obra Pena y Estructura Social, va a ser analizar la forma específica que asume el castigo en la sociedad capitalista en su periodo clásico. Es decir, lo que va a abordar esta obra es a la prisión mirándola desde un momento histórico y tratando de entender los condicionamientos económicos, sociales y culturales que produjeron su ascenso y su despliegue, tal como lo conocemos al día de hoy. Hasta ese entonces, en los siglos XVI y XVII, en la etapa mercantilista del capitalismo clásico, lo que funcionaban eran las conocidas como casas de trabajo o casas de corrección, cuyo objetivo era encerrar y corregir a las personas pobres que se negaban a trabajar. Era de alguna forma una medida coercitiva para forzar hacia el trabajo. Ahí adentro, una vez ahí adentro, a estas personas debían realizar distintos tipos de trabajo y con frecuencia se les enseñaba algún oficio. Esto funcionó muy bien, por supuesto, en un contexto caracterizado o atravesado por un mercado de trabajo que necesitaba de su mano de obra, necesitaba de su fuerza de trabajo, debido a una demanda de mano de obra industrial que se mantenía relativamente estable y en crecimiento. Eso que funcionaba relativamente bien hasta fines del siglo XVII, a mediados del siglo XVIII comenzó a transformarse debido a que la demanda de trabajo progresivamente empezó a ser satisfecha y comenzó a generarse un excedente de mano de obra que en vocabulario o utilizando las nociones conceptuales del marxismo podemos denominar como ejército industrial de reserva, pensando en esta cantidad de trabajadores y trabajadoras que no conseguían un trabajo porque por ese entonces la oferta laboral superaba a la demanda, pensando en el funcionamiento de las lógicas mercantiles y las lógicas de mercado de oferta y demanda. Por el contrario, entonces dejó de ser necesario salir a buscar trabajadores y trabajadoras, salir a cazar, en los términos de Ruchek y Kirchheimer, personas para que trabajen, y lo que empezó a suceder es que eran los propios trabajadores los que tenían que esforzarse y ofrecerse para encontrar un empleo. Y esa modificación, ese excedente, esa baja en la demanda y ese excedente de la mano de obra, esta producción del ejército industrial de reserva, tuvo varias causas que podrían resumirse en dos. En primer lugar, un proceso de migración del campo hacia los centros urbanos, vinculado a el segundo de los motivos, que tiene que ver con la introducción de la maquinaria industrial. Había muchos trabajos, por ejemplo, el trabajo textil, que las familias campesinas realizaban en sus casas, en sus hogares, como forma de complementar una renta agrícola cada vez más escasa, y que sin embargo con la introducción del telar mecánico generó que el trabajo comenzara a realizarse al interior de las fábricas construidas y en funcionamiento en las ciudades, y eso produjo entonces este movimiento migratorio de personas de la ciudad, del campo, a la ciudad. Este proceso de industrialización que tuvo quizás por
rama industrial más clara en la actividad textil, se extendió, por supuesto, a otras ramas de la producción, generando un notable aumento de la desocupación industrial. Había más gente porque migraron masivamente a las ciudades, y en las ciudades se comenzaba a desarrollar un trabajo que dependía cada vez menos que necesitaba cada vez menos de la mano de obra. Este aumento de la desocupación industrial, por supuesto, tuvo un impacto muy importante en generando nuevos condicionamientos en el mercado de trabajo que de alguna forma revolucionaron a la industria y al proceso productivo, y que derivó y que tuvo como efectos un aumento de la opresión para las masas trabajadoras, un descenso brutal de los salarios y un crecimiento exorbitado de la miseria de las clases trabajadoras. Lo que nosotros y nosotras teníamos para discutir como bibliografía obligatoria es el capítulo 6 de esta obra, que se inicia situándonos en la segunda mitad del siglo XVIII, en el marco de la reforma del sistema penal, que había encontrado su terreno fértil, por un lado, en las ideas humanistas sobre el castigo que circulaban en la época, pero que también encontró como condición de posibilidad las necesidades económicas de la época, necesidades que estaban vinculadas con un aumento de la demanda de la mano de obra industrial. La particularidad es que, si bien la discusión o el debate teórico se comenzó con ese contexto económico, sin embargo, cuando estas ideas finalmente pudieron ser concretadas, pudieron ser puestas en práctica a posteriori, su fundamento, es decir, esta necesidad de fuerza, esta mayor necesidad de fuerza de trabajo industrial, ya prácticamente había desaparecido. En este mismo contexto se produjo un fenómeno muy significativo, sobre todo para el contexto de pauperización que se encontraba viviendo la clase trabajadora, que fue la destrucción del sistema estatal de asistencia, fomentado por un lado por las presiones de la burguesía en pos de la libre competencia, también un imaginario social que identificaba que por ese entonces quienes quisieran conseguir un empleo podían hacerlo, esta tónica que nos puede resonar al día de hoy, esto de que no trabajan porque no quieren, como un imaginario pleno siglo XVIII, en donde ya estaba inscripta esta idea, y también por una creciente o de forma derivada una creciente resistencia social a la asistencia estatal hacia los mendigos. Debido a eso es que se comenzó a resquebrajar la asistencia estatal brindada a los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora, y en simultáneo con ese proceso y el crecimiento del ejército industrial de reserva, las casas de corrección fueron de a poco comenzando a ser reemplazadas por la fábrica. La fábrica tenía como ventajas, lógicamente, que tenía costos menores y por ende se transformó en una forma de explotación que se percibía como más rentable. Y eso generó, la confluencia de ambos procesos derivó en que la fuerza de trabajo comenzara a ser completamente libre. Y en esa libertad, en esa doble libertad, nos va a decir Marx, que tiene el obrero, el proletario, la proletaria, en su lucha por la subsistencia, por encontrar un trabajo, por poder insertarse en el mercado de trabajo, vendiendo lo único que tiene y de lo único que es propietario, que es de su propia fuerza de trabajo, produjo que las condiciones de vida de los trabajadores se redujeran a situaciones de extrema pobreza. Y en este escenario de pauperización de la clase trabajadora, lo que comenzó a ocurrir es que las masas desocupadas y empobrecidas comenzaron a
cometer delitos de subsistencia, delitos para poder sobrevivir, por ende delitos contra la propiedad privada. Y eso produjo, por supuesto, o eso tuvo un impacto directo en el aumento de la criminalidad. Entonces, de forma resumida y para poder recapitular esta segunda parte, lo que nos van a proponer Ruche y Kirchheimer es que ante la disminución en la demanda de la fuerza de trabajo, aumenta la pobreza, y cuando aumenta la pobreza, aumenta la criminalidad, y en ese aumentar y en ese incremento del fenómeno delictivo, lo que se comenzó a producir fue que aumentaron las penas privativas de la libertad. Así es como la cárcel se convierte en la pena hegemónica en el mundo occidental, cuando las bases económicas sobre las cuales se habían edificado las casas de trabajo o casas de corrección empiezan a desaparecer debido a las distintas transformaciones industriales. En simultáneo con el crecimiento entonces de las condenas a prisión por el aumento de la criminalidad, se empieza a producir el fenómeno, o empieza a identificarse el fenómeno de la sobrepoblación al interior de las prisiones europeas. Y en ese mismo momento es que los gobiernos deciden reducir el presupuesto para el mantenimiento de la población privada de su libertad, generando que las condiciones de vida de las mujeres y varones detenidos empezaran a empobrecerse, llegando a una situación de extrema marginalidad. Y eso sienta las bases para una premisa fundamental, y que el marxismo o los estudios acerca de el fenómeno punitivo y la administración de justicia penal realizados desde esta corriente teórica van a sostener a lo largo de los años. Y es esta premisa que indica que la prisión nunca puede ofrecer condiciones de vida mejores a aquellas a las que pueden acceder los segmentos más pobres de la masa trabajadora libre. Y esa premisa o ese postulado descansa en la idea de que la pena solo consigue disuadir si nunca es preferible estar dentro de la prisión que vivir en condiciones de libertad. Ni siquiera cuando las condiciones económicas en la sociedad libre son de extrema pobreza y extrema marginalidad. Este principio fue conocido como principio de menor elegibilidad y señalaba que las condiciones, o por medio del cual las condiciones de vida de los presos siempre tenían que ser inferiores a los segmentos más pobres, a las condiciones de vida en que vivían los segmentos más pobres de la clase trabajadora. La puesta en marcha de este principio en épocas de grave contracción de salarios lo que generó fue desastrosas consecuencias en la vida de la población encarcelada. Mientras los salarios de los trabajadores libres no lograban cubrir la subsistencia mínima, al interior de las prisiones del siglo XVIII se produjo un gravísimo deterioro de las condiciones de vida de los presos y las presas, y aumentó de forma brutal la tasa de mortalidad de la población encarcelada debido a serias dificultades en el acceso a la salud, pero también por un aumento notable de las muertes por inanición. A modo de resumen de esta obra clásica y que ustedes tienen para leer y sobre la que seguramente discutamos en el foro, podemos señalar que lo que nos señalan estos autores es la estrecha relación entre el mercado de trabajo, la criminalidad, pero fundamentalmente el castigo, y que en esa relación atravesada por la historia y los condicionamientos políticos y económicos, es que va a surgir la prisión como forma de castigo prioritaria y hegemónica de las sociedades occidentales.
Les recuerdo entonces que con este video y el anterior sobre Foucault damos por concluida la primera de las clases, y entonces nos vemos en el siguiente video donde retomaremos iniciando la clase número 2. Saludos.